Capítulo 76, simultáneamente. A pesar de su cansancio y su fuerte gasto de chakra, Tenten siguió caminando estoica y orgullosa hasta donde estaban sentados Rock y Neji, tras apoyarse en los hombros del primero y abrazarle ligeramente mientras se sentaban. Su respiración era agitada, le sudaba la frente, y en gran parte aún se estaba recuperando de su combate con Chunin. Además, al final, durante el propio combate, la chica, al estar muy concentrada, ni siquiera se dio cuenta de lo agotada que estaba y de lo mucho que agotaba su cuerpo. Prueba de esto último era el temblor de sus manos y la tirantez de las palmas, como si tuviera la piel acalambrada como si fuera de goma. Pero aparte de eso, Tenten se sentía genial. ¿Quién es el siguiente?, preguntó Maito Gai a Lee y Neji. Pero el chico amedrentado señaló inmediatamente con la mirada, o mejor dicho a quien no puede ir a pelear ahora mismo, así que fue Yuga quien se levantó de su posición sentada y se plantó frente a un babeante Tsutsui sin decir nada. Ya veo. Comienza. El mono verde de Jonin agita su mano en el aire como si agitara una bandera, marcando el comienzo de la segunda sesión de sparring entre el equipo 3 y los Chunin. Y el Chunin llamado Tsutsui ahora tenía algo realmente que decir. Hisoka, o eres tan débil, o la nueva generación está superando a la vieja. Elige, y lucharé con honor contra un miembro del clan Yuga. Con esas palabras, plegó inmediatamente los sellos de su mano y escupió por la boca un montón de balas de tierra, que sin duda suponían un peligro mucho mayor que los habituales Shuriken no Kunai. Neji, por otro lado, respondió de una manera muy simple. Sin retroceder ni dar un paso adelante, activó el Byakugan y giró en su sitio, liberando una enorme cantidad de chakra de su Tenketsu, que reveló una esfera circular en la atmósfera, a través de la cual ninguna bala terrestre podía pasar. Así, el primer ataque de Chunin se fue por el desagüe. A continuación Neji decidió por sí mismo pasar a la ofensiva. Su figura desapareció rápidamente de su posición y ya estaba a medio camino de su oponente, que, retirándose en un amplio campo de entrenamiento justo en el camino, estaba plegando sellos y creando muros de tierra, que sin embargo no eran especialmente altos ni anchos. Todo porque Tsutsui tenía que hacerlo todo deprisa. Sabía que perdería en combate cuerpo a cuerpo contra un miembro del clan Yuga. Siempre habían sido famosos por su victoria incontestable en Taijutsu debido a su estilo de puño blando. Usando este conocimiento, Chunin deseaba evitar bloquear su propio Tenketsu, lo que en tal caso significaba un duelo perdido a sabiendas. Sin embargo, al ser un especialista en ninjutsu más fuerte, Tsutsui a menudo no utiliza su enfoque de taijutsu cuando se enfrenta a un obstáculo que le impide utilizar sus sellos para técnicas más fuertes, como saltar por encima de ellos o rodearlos, lo que permite al espabilado Neji demostrar su superior control del campo de batalla. Por supuesto, esto no podía durar para siempre. Yuga lanzó shurikens al aire, que se estrellaron contra otro muro de tierra. Neji siguió simplemente atacando ese mismo obstáculo en lugar de su habitual salto, y poniendo una ráfaga de chakra en el golpe, consiguió que los cimientos se desmoronaran y derrumbaran al instante, regando de tierra y polvo al Chunin, que inmediatamente tropezó y se frenó en el movimiento. Y el miembro número 3 del equipo se aprovechó de esto, por supuesto. Sus manos ya ardían en llamas azules. El resultado estaba cada vez más claro. Mierda. No pudo aguantar la tensión y exclamó antes de ser golpeado, Tsutsui. Sin embargo, aún conseguía doblar los sellos para formar una especie de armadura de piedra con su chakra sobre su cuerpo que se extendía desde los brazos hasta la caja torácica. Había una pérdida total de maniobrabilidad y un deseo de defenderse de alguna manera. Pero ni siquiera eso ayudó. Un chakra salió de las palmas de Neji, que se estrelló contra el hombro de Tsutsui e hizo añicos la armadura de piedra de ese lugar. Chunin gritó de dolor, pero el miembro del clan Yuga no dejó de atacar, ya que el Tenketsu no estaba completamente bloqueado. Por ahora. Sin embargo, al segundo siguiente algo así se volvía inútil. Los brazos de Neji revoloteaban como un espejismo una y otra vez mientras atacaba y golpeaba el cuerpo de su oponente. Las agresivas embestidas llegaron a lanzar ondas expansivas que finalmente lanzaron a Tsutsui hacia atrás. Ark. Un gemido de dolor y un cadáver tendido. Comparado con lo que Tsutsui había pasado en la batalla contra Neji, lo de Hisoka no fue una pelea, sino un calentamiento. Esto demostró el nivel entre Tenten y Yuga. Esta última es obviamente más fuerte. Y lo que es más importante, más enfadado y agresivo. Muy bien, Neji. Eso es exactamente lo que quería ver. Un ataque brutal. Un ataque sin un segundo de pausa. Pero, no me sorprendes, Neji. Si Tenten ha aprendido variedad, tú no.
Tal vez mis palabras sean demasiado críticas con su clan, pido disculpas por ello, pero debo hablar claro. Las técnicas del clan de la familia Yuga de debajo de tu pluma son demasiado monótonas. ¿Necesitas algunos ases impresionantes en la manga? No. ¿Me entiendes, Neji? Si no, me entenderás tarde o temprano. Maito Gaius expresó su opinión. Como de costumbre, fue lo más detallado y objetivo posible. Esta vez incluso prescindió de su, según algunos, notorio poder de la juventud. El portador del Byakugan no contestó, sino que se limitó a asentir con la cabeza, y aunque no estaba del todo claro qué opinaba de todo aquello en general, no parecía que las palabras de Sensei ofendieran a Neji en modo alguno. El chico se sentó en el suelo, completamente tranquilo, indiferente y nada cansado, a pesar de que había tenido tiempo de correr por la zona. Excelente forma física. No tan bueno como la roca, pero aún bastante a la altura de Chunin a los 13 años. Este combate con Tsutsui fue la prueba de ello. Maito Gai ya había visto que los dos del equipo número 3 estaban preparados para la prueba. Aunque, de hecho, aún hay que decir que todos los del equipo número 3 estaban preparados. Ahora me toca a mí, no. Le sonrió levemente. Entonces, una comisura de sus labios. Pero sin duda de forma anticipatoria, como si una astuta serpiente se preparara para darse un festín y jugar con un ratón. Sí. Hisoka no estaba realmente herido antes, así que vas a luchar contra él o vas a esperar a que Tsutsui se despierte. Jonin señaló al Chunin de las gafas de sol, que acababa de empezar a levantar del suelo a su compañero tumbado y maltrecho. Y hay que decir que Hisoka incluso se estiró en un hilo y casi dejó caer a Tsutsui en cuanto volvió a oír su nombre de la boca del hombre aterrador que les había arrastrado a ser devorados por auténticos demonios. Los dos Chunin temían ahora más que nunca que el tercero de este equipo genin, que en cierto modo se asemeja a un líder a juzgar por el escenario y el aura que le rodea, les diera una patada aún peor que antes. Rock hizo una especie de pausa, pero un momento después señaló con dos dedos al aire. Lucharé contra los dos al mismo tiempo. Hisoka y Tsutsui se miraron y maldijeron mentalmente. Qué pena. Tampoco había forma de evitarlo, ya que les ofreció inmediatamente un ungüento curativo. Por supuesto, no podían ignorar esto y después de 5 minutos estaban listos para luchar contra Genin solo. Era algo inaudito. ¿Cuándo había ocurrido algo así? Solo durante las guerras mundiales Shinobi, cuando los genios aparecieron de todos lados. Y la confianza de Rock impulsó a los dos Chunin a ser cautelosos y no arrogantes, aunque de todos modos no podrían hacer esto último después de aquellas derrotas. Se levantaron y se prepararon para el combate. Frente a ellos había un muchacho amedrentado del que no emanaban ansias de batalla, pero no había que dejarse engañar, desde luego. Porque tan pronto como Maito Gai dio la señal de que el combate iba a comenzar, el oponente de Hisoka Tsutsui desapareció de su asiento en un instante. Rock se levantó del suelo, y ni siquiera utilizó el Sora para abrirse paso hasta los dos Chunin. No le hacía falta. Las balas de tierra volaron hacia él, aceleradas por el flujo de viento de Hisoka, pero le esquivó competentemente cada proyectil, sin frenarse ni una sola vez en su camino. Al abrir la primera puerta, el aprendiz de Maito Gai atacó con toda su explosiva velocidad de músculo al 100%. Siguió una lluvia de shuriken y kunai, proyectiles más pequeños. Entonces, el pelo de Rock se alargó y se hizo más fuerte, protegiéndole de la lluvia de hierros dañinos. Un chorro de fuego casi le dispara a bocajarro. Hisoka ya no temía que él mismo pudiera resultar herido por ello. Desde luego, no es el momento de preocuparse por esas cosas. Y Chunin estaba reflexionando en la dirección correcta. Pero aún así, le era imparable con esas cosas. Las llamas no le hicieron ningún daño, ya que una oleada de chakra brotó del Tenketsu de Genin, eliminando todo el calor y haciendo que aquellos dos retrocedieran. Va como un tanque. Hisoka, hagámoslo con el viento. Fuego no, exclamó Tsutsui. ¿Qué sentido tiene? A él no le importa nada de esto. A nuestros técnicos. El portador de las gafas negras se dejó llevar por el pánico, miró una sola vez a su compañero y enseguida vio el puño de Rock justo delante de su cara. Tsutsui pensó que era una oportunidad para atacar, pero el pelo de le cobró vida y lo enredó en una red de rizos, empezando a presionar todo el cuerpo del Chunin. Por otro lado, el puño de Rock golpeó la barbilla de Hisoka, que salió volando un par de metros. El único de los oponentes que seguía en pie era Tsutsui. Sin embargo, las cosas tampoco duraron mucho con él. También un puñetazo y Chunin quedó inconsciente. Y Rock sintió que todo el entrenamiento no había sido en vano. Por ahora Chunin no es nadie delante de él. Ya está.
El poder de la juventud magnífico. Maito Gai apretó el puño con expresión, muy orgulloso de su aprendiz y heredero de las 8 puertas. Capítulo 77, la peluquería de Ino. Rock. Un chico ojeroso que paseaba por Konoha, desprevenido y con ganas de relajarse y desconectar, se topó en su camino con una mujer rubia, que al instante le llamó y le saludó. Ino Yamanaka estaba regando las flores que había fuera de la fachada de la tienda de su familia, y al ver a Lee se volvió inmediatamente hacia él. Después de todo, él es su nuevo interés amoroso. Así que la chica rubia decidió por sí misma, y sin siquiera preguntar a nadie. Cierra interrogación. Ah, así que eres tú, Ino. Pero lo que estaba haciendo Rock definitivamente no era estar radiante de alegría. ¿Por qué se mezclaría con otra causa de los celos de Tenten? Sería un sacrilegio por su parte hacer algo así, pero tampoco había elección, ya que Yamanaka no quería seguir el ritmo de Lee. Y la cuestión era que había cambiado su vector por alguien más fuerte y genial que Sasuke, es decir, Rock. Por otro lado Ino ya no miraba al clan. La morena del equipo 7 lo tenía todo destruido en una noche nefasta, así que la rubia no tenía más que indiferencia en su corazón a ese respecto. La familia de Leigh, en cambio, era sencillamente impresentable. Ni poder, ni riqueza, ni conexiones. Ella solo existía en algún lugar del territorio de Konohagakure y eso era todo. Así que todo lo que Ino quería era el marido más magnífico de la aldea, para ser envidiada y admirada como princesa por todos. ¿Qué haces fuera? ¿Estás buscando algo? Preguntó Yamanaka, dejó la regadera y se agarró al brazo derecho de Rock para apretarse contra él. El chico sacudió la cabeza e intentó zafarse, pero la mujer lo tenía agarrado como un tornillo de banco. Estoy buscando un corte de pelo en condiciones, respondió tras un suspiro mientras señalaba el largo cabello que le había crecido hasta la cintura obligándole a trenzárselo, algo que no podía hacer a diario. Y no quería guardarlo todo, por alguna razón no y quería hacerlo todo a la antigua, como en los buenos tiempos. Sí, y esos tiempos están llegando. Puedo cortarte el pelo. Se me da bien, créeme. ¿Ves mi pelo? Lo aprendí de mi madre. Ino exclamó de inmediato con fuerza, apretando con más fuerza y asertividad la mano del chico, lo que sin querer llamó la atención de los aldeanos que pasaban por allí, que la miraron con extrañeza y ella se volvió tímida. Y ante eso, Rock vaciló. Quiero decir, no es que Ino le dé asco, solo una niña molesta, nada más. Pero no sería un problema para Yamanaka que Tenten lo viera en compañía de ella. Entonces sí que habría que dar explicaciones. Aún así, Lee tenía tantas ganas de cortarse el pelo aquí y ahora, en lugar de buscar alguna barbería de hojas escondidas. Ouch, vale. Dame tus habilidades. Me lo vas a demostrar hoy. Y sin trucos ni bromas, ¿vale? El ojeroso muchacho se decidió por fin al mirar los ojos azules de Ino, que ardían de alegría. Cierra interrogación. ¿Puedo depilarte las cejas? ¿Puedo? Bueno, puedo, Rock, por favor. Inmediatamente hubo preguntas y peticiones de la rubia, como si fuera una niña descarada y mimada. No, las cejas eran un tema tabú para Lee, sin embargo, era lo suyo con Maito Ui y no quería deshacerse de ellos todavía. Las cejas pobladas eran para él como el destino y una señal de los dioses. Si Rock se quita sus pobladas cejas, es como si se quitara toda esa parte importante de su yo pasado, ese pasado que solo tenía entrenamiento hasta el sudor y la sangre y nada más. Y no hay forma de olvidarlo. Rock, ¿cuáles son tus sueños? Mientras las tijeras en su mano revoloteaban expertamente y cortaban rizos innecesarios, la propia chica se decidió por fin a hablar. Ahora estaban dentro de la tienda de la familia Yamanaka, o más bien detrás del mostrador. Lee estaba sentado en una silla, e Ino detrás de él, calculando cortarlo todo para que el pelo le llegara como mucho hasta los hombros. Su concentración era excelente, su frente tensa y sus ojos azules mirando solo a la cabeza del tipo, y al mismo tiempo podía preguntar algo y, obviamente, incluso escuchar. ¿Por qué? Rock se tomó su tiempo para responder. Después de todo, Ino no era su compañera de trabajo para contárselo todo. Solo por curiosidad. Te lo dije, estoy interesado en ti. ¿Y por qué no puedo saber nada de ti entonces? Dijo Yamanaka en tono convincente, y a Lee incluso le pareció bastante lógico. Llevaba en una relación desde ni siquiera el día anterior. Pero también se dio cuenta de que de todas formas le iban a molestar así hasta el final, así que decidió decirle algo a Ino en su habitual tono directo para que no le molestara más. Sueño con el poder. Y a través de ese poder, me convertiré en el mejor shinobi vivo y así podré proteger a todos los que estén cerca de mí. Ya está.
Y sueño con que todo el mundo me quiera y me adore. Que los tíos atractivos harán cola en tropel por mi corazón. Ese es mi sueño. Pero normalmente soñaría con ser la más guapa, pero creo que ya lo soy bastante, así que ¿para qué soñar? ¿Hay alguna chica en nuestro pueblo más guapa que yo? La rubia sonrió con altanería, nada avergonzada por el hecho de haberle dicho esto a alguien por quien tenía una especie de interés romántico. Quiero decir, su sueño literalmente hizo que Ino se viera mal. Sin embargo, ¿cómo iba a saberlo? Bueno, realmente eres hermosa, pero solo una de ellas. Por ejemplo, mi Tenten es tan buena como tú, y como es mayor, es más madura y en algunos aspectos incluso te supera a costa tuya en muchos aspectos. Por supuesto, es solo mi opinión, otros pueden pensar de otra manera, es perfectamente normal, respondió Lee, encogiéndose ligeramente de hombros. Y añadió esto último solo porque alguien tenía ahora mismo unas tijeras en las manos y no se sabía lo que le harían. Aunque todo era más bien una broma. Se estaba divirtiendo y sabía que Ino no le haría nada. Al contrario, sus movimientos se volvieron más hábiles, más rápidos, y al cabo de solo un minuto Rock ya podía sentir que toda la zona alrededor de su cabeza estaba mucho más suelta. Había rizos negros de diferentes longitudes tirados por el suelo. Algunos de los cabellos restantes enmarcaban los lados de la cara de Lee. Yamanaka le hizo las sienes un poco más cortas y se recogió todo cuidadosamente en una coleta por detrás. Se notaba que estaba todo hecho y casi sin fallar. Y el chico dio las gracias a la rubia, porque realmente había hecho un buen trabajo. De nada. Te dije que era un artesano. Una madre no enseña cosas malas e innecesarias. Pero si de verdad me estás agradecido, al menos pásate de vez en cuando por la tienda de mi familia. Y. Puedes incluso comprar flores para tu amada aquí. Si así lo deseas. Tal sugerencia de Ino sonaba tan madura y dulce que Rock se sorprendió bastante al principio. En serio. Lo dijo sinceramente y Lee se quedó asombrado. Le hizo un gesto con la cabeza y aún así se despidió adecuadamente, dejando esta tienda pensativa. Por alguna razón ahora quería volver a mirarse en el espejo que muestra sus deseos más íntimos y averiguar algunas cosas por sí mismo, pero aún así el tipo cambió rápidamente de opinión y descartó la ridícula idea. En su lugar, Rock se dirigió al sistema de camino al campo de entrenamiento. El sistema, como siempre, le tenía reservados unos ejercicios infernales. Esta vez, sin embargo, no se presentaron como algo especialmente difícil. La recompensa, cajas de bronce. En definitiva, una vuelta al viejo canon. Y al mismo tiempo Lee podría volver a sumergirse en el entrenamiento con el Xiaoli. Hubo algunos problemas particulares con la técnica, ya que la esencia de este agarre no es esquivar, sino absorber todos los golpes. Rock nunca había hecho algo así. Por el contrario, habiendo estudiado Kami, Lee estaba acostumbrado solo a interponerse en el camino de los golpes y esquivarlos como una hoja al viento, pero aquí en Xiaoli se trataba de lo otro, cardinalmente de lo contrario. Así que hubo que reciclarse mucho. Pero había merecido la pena. Después de todo, Xiaoli estaba obviamente más arriba en la jerarquía de técnicas que Kami. Este último solo servía para esquivar, y no siempre era posible evadir todos los ataques. Xiaoli, en cambio, funcionaba de forma muy distinta, y lo más importante es que ayudaba a acumular la fuerza cinética del enemigo tras sus golpes y a liberarla hacia el exterior. Definitivamente no era algo con lo que el Kami pudiera operar. Pero así era la vida. Rock lo entendió. Uno tenía que renunciar a algo por otro. Debería alegrarse de que, por ahora, solo fueran técnicos y no personas o vidas ajenas. El examen Chunin está cada vez más cerca. ¿Estoy preparado para enfrentarme a Orochimaru y Danzo? Después del Xiaoli, debo concentrarme urgentemente en las 8 puertas. Aún tengo tiempo, y voy a aprovecharlo al máximo. Pensó Rock. Pensado con determinación y el deseo de castigar a la oscuridad por sus pecados y proteger su hogar. Capítulo 78, 3 y 7. Ya está. El regreso del brillante shinobi a su aldea natal. Hemos pasado por mucho, Dactebayo. Kakashi, Sensei, ¿cuándo es nuestra próxima misión de este rango? El equipo número 7 regresó finalmente a Konoha tras una misión aparentemente ordinaria de rango C, que, sin embargo, no resultó serlo en realidad. En lugar de una escolta de ida y vuelta, los genins se encontraron cara a cara con 2 peligrosos ninjas. Momochi Zabuza y Akuyuki tuvieron todas las posibilidades de acabar con ellos, pero sobrevivieron e incluso salieron victoriosos sin casi nada que perder. Naruto,
Sasuke y Sakura, los tres se hicieron más fuertes en sus caminos y Uzumaki incluso estaba listo para seguir conquistando el horizonte después de tan difícil y llena de varias sorpresas tarea. Así era como se mostraba su verdadero espíritu de lucha. Odio tener que decírtelo, Naruto, pero esa misión era de rango A, y es muy rara, especialmente para un genin como tú. Cuando te conviertas en Chunin, hablaremos de ello entonces. Solo faltan 3 meses para el examen. Entrena duro, pero por ahora solo tendremos tareas de rango D, le explicó Kakashi a su alumno. Mientras tanto se maravillaba mentalmente del vigor del clan Uzumaki. Oh sí, estaba deseando. Naruto levantó el puño en el aire y posteriormente fue abofeteado por Sakura, quien furiosa pronunció lo siguiente. ¿Qué más quieres? A Sasuke casi lo matan esa vez. ¿Y si no puede sobrevivir a algo así otra vez? Lo superará. ¿Es débil o qué? El rubio estaba indignado ya que había visto con sus propios ojos que su chico se había vuelto varias veces más poderoso al activar el Sharingan. Sí, estoy perfectamente, dijo Sasuke con calma mientras miraba a Sakura y Naruto, y luego a Kakashi. Aunque en verdad en su foro interno no entendía en absoluto la lógica de su sensei Sharingan escondido, que en estos pocos meses nunca había sido capaz de enseñarle nada sustancial, aparte de moverse por superficies verticales e ignorar diversas peticiones. Y no solo era lo básico, es decir, caminar sobre los árboles, sino que resulta que Naruto lo sabía todo desde el principio, ya que fue el mismo Rock quien se lo había enseñado. Lo que menos le gustaba a Uchiha era siendo pasado por gente que conocía. Así que cuando el equipo número 7 llegó a la residencia de la Hokage para finalmente informar por completo a Hiruzen Sarutobi, también se encontraron con otro equipo genin. Concretamente el equipo número 3. ¿No es una coincidencia milagrosa? Como pensaban Kakashi y Gai. Ja, qué alegría. Después de todo, has conseguido tu primera misión de rango C, bien hecho. No tenía dudas sobre tus estudiantes, Kakashi. Kashin era el ninja más fuerte que he visto, y tú no solo eres poderoso, sino también un oponente formidable. Ja. Qué jubiloso y ruidoso rió el melenudo Jonin. Debía de echar de menos a su amigo, y prácticamente lo estaba abrazando. A sus espaldas, sus alumnos asentían a los de ataque. Rock y Naruto se sonrieron cálidamente. Al fin y al cabo, eran verdaderos amigos desde el año pasado y llevaban casi un mes sin verse, tiempo durante el cual este último había conseguido salir de su inexperto caparazón y estar a punto de convertirse en un shinobi realmente impresionante. Y sí, el equipo número 7 llevaba en su misión algo más de medio mes en términos de tiempo. Primero el camino a la Tierra de las Olas, tras la batalla con los enemigos, y luego la guardia durante la construcción del puente y el camino de vuelta. Todo llevó mucho tiempo, mucho trabajo de los constructores, batallas con los Nukenin y unas semanas rápidas para Naruto, Sasuke y Sakura. ¿Y? ¿Te has hecho más fuerte? Sin embargo, lo que impidió que el equipo número 7 entrara finalmente en el edificio de la residencia fue una pregunta de Lee, que formuló en tono serio, mirando directamente al sombrío moreno que apretaba las palmas de las manos en puños. ¿Por qué preguntas eso? Preguntó Tenten en un susurro al oído de su amante. No lo suficiente para vencerte todavía, pero de todas formas no te pongas demasiado gallito. Tarde o temprano sucederá, intentó responder el último Uchiha de Konoha con la mayor indiferencia posible, ocultando tras toda esa fachada el hecho de que sentía que su desarrollo en el reino shinobi era extremadamente lento. El chico quería aprender todo el ninjutsu que le permitiera su Sharingan, que tenía la capacidad de recordar todo lo que veía, pero Kakashi, Sensei y su pereza junto con su incompetencia como mentor. Ya veo, Rock sonrió con indulgencia, demostrando que trataba a sus amigos con propiedad, la forma en que les hablaba cariñosamente para no ofenderlos, y la forma en que les hablaba a los que no le caían particularmente bien, como Sasuke para fastidiar a Sakura. ¿Y cómo, exactamente? Bueno. Me refiero a provocarle y animarle a actuar. Después de todo, Lee no olvidó que en su arte del karate, que ahora está estrechamente entrelazado con el taijutsu, no hay lugar para la opresión directa de los más jóvenes y su opresión física y espiritual. Uchiha es débil después de todo, así que dejemos que se haga más fuerte entonces. Tiene sentido. Ya está. En el futuro Sasuke puede convertirse en un traidor a Konoha. Pero el momento para eso aún está por llegar, en ese futuro la morena con el Sharingan bajo la influencia de Naruto se recuperará y ayudará a luchar contra Otsutsuki. Así que no tiene nada de qué preocuparse más que de sus propias habilidades, no de las de los demás.
La simpleza de la vida de Rock es probablemente lo que le convierte en aprendiz de un hombre aún más simple, Maito Gai. No hay nada que quieras decirme, Dante Bayo. Yo también te ganaré algún día. Espera, resopló Uzumaki, cruzando los brazos sobre el pecho con rabia al sentirse desatendido. La atención había sido algo que había echado tanto de menos de niño, cuando lo único que había conocido era la soledad. No sé si sois muy ruidosos, Kakashi y Neji suspiraron y dijeron al mismo tiempo, luego se miraron sorprendidos. Sí. Esto está tardando demasiado. Equipo número 3, es hora de seguir practicando. Vamos. Maito Gaius dirigió a sus alumnos y pronto se unieron a la multitud para saltar del suelo y pasar a las pistas superiores. Rock, bueno. ¿Es esto realmente normal? Preguntó Tenten con inseguridad, sujetando su kunai y poniéndose justo delante de su novio. Le dijo que le ayudaría mucho si le atacaba con su arma, e incluso intentó herirle mientras estaba en posición. Los dos estaban en el patio de la casa de Lee. Su padre estaba en una misión en ese momento, así que la pareja estaba sola, y por mucho que la propia chica de pelo castaño no tuviera ni idea de lo que podían hacer solos, Rock aplastó sus expectativas de inmediato con solo ofrecerse a practicar. Aún así, Tenten no tardó en recordar quién era su amante. A saber, un masoquista obsesionado con la superación personal. Y su petición no hizo sino confirmarlo. Totalmente normal. El examen Chunin es dentro de unos meses, y por eso estoy preparando una técnica para entonces. No se trata de esquivar y parar golpes, sino de recibirlos con todo el cuerpo y absorber la fuerza cinética. No fracasaré con esta técnica, intentó explicarle Lee a su novia, mientras conocía la inquietante desazón de conocer el futuro pero ser incapaz de contarlo. Después de todo, su aldea natal está a punto de ser atacada, y si Rock va a salvar algunas vidas importantes personalmente, entonces ¿quién va a salvar las vidas del resto? Es decir, civiles que simplemente morirán durante el ataque de los enemigos de Konoha. Sería fácil si pudiera contárselo al tercer Hokage y prepararse a conciencia, pero ¿es esto lo correcto? ¿Es posible lanzar algo así y no quedar entre las personalidades sospechosas? No sabía la respuesta. ¿Por qué te preocupas tanto por este examen? ¿No eres ya demasiado poderoso para ser un genin? No conozco a ningún compañero que sea tan capaz como tú, dijo Tenten, y había tanto admiración como incomprensión en su voz, junto con cierto entusiasmo por el exceso de preparación de Rock. Solo tengo un presentimiento. Una sensación de problemas y peligro. Así que me estoy preparando. Pero no importa. Será mejor que ataques ahora, terminó sonriendo el muchacho, con su postura habitual de la mano derecha delante y la izquierda a la espalda. Esta era su forma habitual de invitar a alguien a luchar. Bueno. Si te corto, no te quejes. Declaró Tenten con determinación, y, acordándose de golpear con todas sus fuerzas, apretó los dientes, se preparó y se lanzó con su kunai al costado de Roca. El arma en su mano apuntó a su hombro y alcanzó a Lee muy rápidamente. Sin embargo, en lugar de ver la sangre brotar de la herida, solo salió volando una solapa de su kimono, y el muchacho cejijunto se retorció en su sitio, quedando de pie sobre una pierna en una posición muy precaria. Pero en realidad, lo único que hizo fue relajarse. Y el entrenamiento en el Kikan, naturalmente, no fue en vano. Esta técnica de controlar su cuerpo una y otra vez ayudó a Rock a enfrentarse a las siguientes técnicas de su arsenal. Incluso ahora. Es increíble, Rock, exclamó Tenten con los ojos brillantes, pero todo el patetismo circundante se hizo añicos por el hecho de que en su posición Lee aún no podía sostenerse y perdió el equilibrio, casi cayendo de bruces contra el suelo. Como se podía ver, Xiao Li aún necesitaba más entrenamiento y práctica. Capítulo 79, Shinobi de las otras aldeas. Se acercaba el examen Chunin. Una prueba a nivel internacional, muchos equipos de varias aldeas habían llegado a Konohagakure y entraban por la puerta principal de la aldea de la hoja bajo la supervisión de una fuerte seguridad para participar en el próximo examen. Naturalmente, era más fácil para aquellos para los que Konoha era su hogar. Los demás apenas se estaban familiarizando y conociendo cómo se vive en un lugar diferente con un clima distinto, por lo que algunos se sentían mucho más entusiasmados que entusiasmadas. Aunque algunos de los genins de la aldea de la arena se sentían más relajados y confiados que nunca. Y ese trío, Gaara, Temari y Kankuro. Junto a ellos, otros 27 genin de su aldea participarían en el próximo examen. Así,
En realidad lideraban a toda la multitud, ya que no solo eran los más fuertes de toda la generación más joven, sino que también compartían parentesco con el actual Kazekage, es decir, eran sus hijos. Representantes de la aldea de la arena, de la aldea de la hierba, de la aldea de la lluvia, de la aldea de la cascada e incluso de la aldea del sonido, de la que la cúpula de la aldea de la hoja no sabía casi nada, aparecieron en Konoha en un instante. Mientras tanto, mientras la gente seguía llegando y llegando de distintas direcciones, el equipo número 3 dedicaba todo su tiempo libre a entrenar. Rock preparado mental y físicamente. Repitió Tenten tras él. Neji quería conseguir una liberación para sí mismo. Todos hacían algo y no se quedaban quietos, y con la ayuda de Maito Gai consiguieron comprender muchas cosas. Lee ya estaba bastante seguro de abrir 3 puertas a la vez. Incluso podría abrir hasta 5, pero corría el riesgo de forzar su cuerpo lo suficiente como para romperse un hueso o 2. Sin embargo, aunque Rock tenía las manos ocupadas con los Hachimon, también tenía otras cosas que hacer, por lo que su progreso con la técnica de las 8 puertas no parecía ser mucho mejor que el progreso en el canon del anime y el manga. Sin embargo, solo tienes que saber que el tipo afeitado también tuvo entrenamiento Xiaole, así como el aprendizaje de algunas técnicas más junto con un cierto terreno. Más concretamente, caminos subterráneos de Konoha. Donde debería estar la base de Anbu Nordeste y su líder Danzo Shimura. Después de todo, Rock nunca ha olvidado que una vez un anciano envió a sus hombres a la batalla, lo que posteriormente mató a un inocente. Todo fue culpa de Danzo. Y no fue el único culpable de ello. La muerte de Shisui. La destrucción de Uchi. La caída de Itachi en la oscuridad. Y muchos otros pecados en su alma, y a Lee no le importaría estrangular a un ladrón de Sharingan en el acto por tal cosa. Rock sabía que había que eliminar cuanto antes a semejante personaje, para apartarlo de su camino y de su vida. Pero siempre fue así. Las personas ávidas de poder muestran un lado desagradable en cada historia. Y Lee realmente esperaba no convertirse nunca en uno. Un viejo gruñón, sin duda, pero no uno al que le gustara pisar cabezas ajenas. En cuanto a las mismas mazmorras de Konoha, Rock estaba tratando de ser sigiloso. Muy sigiloso. Y parecía estar tras la pista de Anbu Nordeste. Era más probable que dijera que lo hizo por accidente y no por accidente al mismo tiempo. Tenía un plan, aunque no muy fiable, pero al final funcionó, así que no se quejó. Lo único que hizo Rock fue empezar a escudriñar los rincones, buscando a los miembros habituales de estos agentes tan secretos bajo la dirección del Hokage. Y ya entre ellos seleccionó a los más o menos sospechosos y con la ayuda del sistema, y en principio no ocultaba iniciales, buscó a Burame Torune, la segunda herramienta de Danzo. El primero fue Yamanaka Fu. La persecución de la Burame fue una prueba digna de una epopeya heroica por derecho propio. El momento era sencillo, para evitar ser captado por el radar de sus escarabajos, Lee se cubrió por completo de savia de las plantas que ahuyentan a las plagas, es decir, a los insectos. Esto dio lugar a verdaderas tardes tediosas y a varios escondites, así como a un enorme miedo a ser descubierto y atacado por la espalda. Pero al final Rock descubrió exactamente dónde estaba la base de Root, así que de hecho no todo fue en vano. Por eso estudiar las 8 puertas era lo último que tenía en mente. Lee estaba resultando estar terriblemente ocupado y ni siquiera tenía un día libre adecuado. Aún así, era para hacerse más fuerte y acabar con algunas personalidades. Por ejemplo, el mismo Orochimaru que el amedrentado ni siquiera esperaba matar. No solo era útil el erudito, serpiente, sino que él mismo tenía mucho poder en su apogeo con las manos trabajando. Todo lo que Rock quería era ponerse a prueba con él. Lee también consiguió reunir algunas técnicas nuevas de las cajas de bronce. Puño de la corriente de la montaña, piedras aplastantes, que le permitía repeler los ataques enemigos. Porque esto cuando estaba Xiaolee, el propio Rock no lo sabía, pero lo estudió de todos modos. El siguiente era el Ashoken, que enseñaba a controlar las vibraciones de los miembros y crear así vibraciones de ataque que ignoraban toda defensa. Sonaba interesante y, en general, ampliaba el arsenal de habilidades del tipo. Podría decirse que esto era lo que hacía en su tiempo libre de otras cosas. En resumen, trabajaba sin descanso. Chicos, lo has conseguido. Esperamos. El examen Chunin. ¡Hurra! La voz de Maito Gai sonó con fuerza. La voz que había distraído a Roka, Tenten y Neji de su entrenamiento. Una voz que expresaba expectación y alegría. Al fin y al cabo, el examen Chunin era en realidad lo que llevaban meses esperando, preparándose como el que más. El hombre les entregó los formularios al lado y les dijo que,
Una vez firmados y refrendados al pie, podían participar oficialmente. El año pasado no superaron la prueba, pero estaban decididos a superarla de este año. Lee y Tenten se miraron. Esta sonrió y asintió, expresando así su total confianza, y como ella se sentía así, Rock tampoco tenía de qué preocuparse. Luego ambos miraron a Neji. Apretaba los puños. Estaba tan ansioso por demostrar su valía como los otros dos. De acuerdo. Iré a ver al Hokage y le daré esto. El examen propiamente dicho será probablemente dentro de una semana, el 1 de julio. En cualquier caso, lo averiguaré hoy. Mientras tanto podéis iros a casa, esta vez os dejo salir antes, dijo Maito Gai al ver la elevación espiritual de sus alumnos y les sonrió con valentía. Naturalmente, eso le complacía aún más. Jorinam nunca se dejó llevar por ningún tipo de vanidad. Lo único que quería era que sus chicos pudieran abrirse y hacerse más fuertes. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Tenten a su amante mientras Maito Gai plegaba su sello y desaparecía entre las hojas verdes. Después se dirigieron a la salida del campo de entrenamiento. Pensé en ver quién venía a nuestro pueblo a participar en la prueba. ¿Te importaría caminar conmigo?, sugirió Rock, deseando en primer lugar encontrar a alguien conocido del anime, como Gaara o esa Karin que está relacionada con el clan Uzumaki y que debería ser miembro del equipo de la aldea de la hierba. Tenten por su parte asintió y aceptó. Si un tipo la invitara a dar un paseo, seguro que no se negaría. Iré contigo, cortó bruscamente Neji, que al parecer tenía unos deseos similares a los de Lee, mientras tanto ofendía a la chica al supuestamente arruinar todo su ambiente romántico con Rock. Pero quizás valía la pena admitirlo. Yuga rara vez pasaba tiempo con ellos fuera del campo de entrenamiento y las misiones conjuntas. Además, al fin y al cabo era su amigo, eso era un hecho. Mientras tanto Naruto y Sakura se divertían con un trío de pequeñas larvas shinobi, Konohamaru, Udon y Moeji. Otras dos personas, Yagen en hechos y derechos de otra aldea, se interpusieron en su camino, o más bien saltaron de repente desde la esquina. Kankuro y Temari. Y el primero, inmediatamente, como si fuera un verdadero rey y no un invitado, se encontró accidentalmente herido por el nieto del tercer Hokage, cogió a aquel chiquillo por el pescuezo y empezó a acusarle estúpidamente por su descuido. Y Konohamaru, por supuesto, se encontró sobresaltado, al igual que Udon y Moeji, que ya estaba todo llorando. El único que podría haberle ayudado era Naruto, que ya tenía ganas y quería responder con justicia al extraño de la cara pintada mientras Sakura también temblaba de miedo. Salvo que el chico, inesperadamente amedrentado, había actuado mucho antes. Tengo ganas de romper. Kankuro con la marioneta a su espalda no tuvo tiempo de terminar la frase. El muñeco recibió una patada con ambos pies, que le dejó una fea marca en la cara y le hizo salir despedido hacia atrás contra la valla de madera, que quedó muy maltrecha. Escondido en el pueblo de arena, como eres un extraño, probablemente no conozcas este tipo de información, pero ahora mismo querías golpear al nieto del actual Hokage. Y si lo hicieras, desde luego no te librarías solo con una patada, muchacho. Puedes agradecerme mi amabilidad, dijo Lee mientras aterrizaba en el suelo, con una mano agarrando al aturdido Konohamaru, al tiempo que inspeccionaba periféricamente los árboles en busca de cualquier señal de algún individuo. Temari, una hermosa muchacha de 15 años con el pelo arenoso atado en 4 afiladas coletas, fue incapaz de pronunciar una sola palabra al hombre demacrado vestido con un kimono que con demasiada calma había mandado a volar a su hermano menor. Rock, lo has conseguido, exclamó alegremente Naruto, mirando a su compañera con admiración. Hermano mayor. Con lágrimas de alivio Udon y Moeji chillaron. Así es como se establece el contacto entre los shinobi de dos aldeas diferentes. Tanto Neji como Tenten, que caminaban un poco por detrás, no pudieron evitarlo de ninguna manera. Capítulo 80, Gaara. Soltando al sorprendido Konohamaru en el suelo, Rock comenzó a observar más de cerca al par de invitados que habían decidido visitar su aldea en honor al examen Chunin. Un tipo con ropa negra holgada que parecía un pijama con capucha, con lo que parecían una especie de orejas de animal encima. Una pisada de arena en la frente, y un rostro pintado con líneas que adquirían rabia por segundos. Kankuro estaba definitivamente enfadado ya que se sentía humillado, y se levantaba tras el puñetazo de Lee por una razón, pero también preparando a su marioneta para la batalla. Kankuro, será mejor que no, la chica de pelo arenoso trató de advertir a su hermano de que no hiciera una tontería tan temprana en un entorno desconocido y, lo que era más importante, delante de un tipo que parecía bastante fuerte. Su bonita cara expresaba cierta preocupación,
No más por su pariente, sino porque ambos pudieran meterse en problemas de esta manera y encontrarse en desventaja entre futuros enemigos. De su arsenal, sin embargo, a diferencia de la marioneta de su hermano, tenía un enorme abanico a sus espaldas. Llevaba un vestido lila pálido, ceñido alrededor de los muslos con un cinturón escarlata, y un chaleco de malla debajo. También tenía vendajes de malla en el muslo derecho y la espinilla izquierda. En definitiva, un uniforme muy cerrado que escondía debajo la perfecta figura de una quinceañera. Rock, ¿qué está pasando aquí? Una agitada Tenten y Neji que la seguía se acercaron. Una fracción de segundo fue todo lo que necesitó para darse cuenta de que probablemente había sido su amante quien había golpeado a aquel tipo de aspecto agresivo en pijama. La emoción aumentó aún más. Después de todo, aunque comprendía que Rock distaba mucho de ser un shinobi débil, la hija del herrero seguía preocupada. Kankuro, eres una desgracia para nuestra aldea. Pero una voz grave y fría, cuyo timbre solo indicaba que el que hablaba era un hombre muy enfadado y poderoso, derrumbó el ambiente en un santiamén. Y entre las ramas del árbol más cercano todos pudieron ver una silueta pelirroja colgando boca abajo. Tal cosa era Tensa. Un gran degollador con dibujos negros detrás. Cuando su rostro se despejó de las sombras, se hizo visible una piel pálida y un rostro inexpresivo, sin cejas y con círculos negros alrededor de sus ojos verde pálido. Un kanji escarlata marcaba el lado izquierdo de su frente. Te vi hace un rato pero no quise molestarte mientras veías el programa. Por cierto, Sasuke. Yo también puedo verte. Ya no tienes que esconderte, dijo Rock de repente. Señaló despreocupadamente con un movimiento de cabeza a la morena, que se ocultaba a la sombra del mismo árbol, pero ahora justo en una rama, al otro lado, y Luchia tuvo que demostrar inmediatamente su valía y bajar al suelo. Sakura, por su parte, naturalmente chilló de felicidad al ver a su amor, y se calmó. Y Naruto casi chilló de felicidad también, aunque solo juró particularmente que había estado escondido todo este tiempo, ya ves, y ni siquiera se había molestado en ayudarles. El único problema era el deseo de Sasuke de hacerlo desde el principio, pero apareció Rock y lo estropeó todo. Así que Uchiha optó por permanecer en silencio. Gaara, ese tipo de pelo negro me atacó primero. Kankuro empezó a excusarse, obviamente sintiendo miedo y pánico al ver a su hermano pequeño. Kankuro, cállate. Pero el pelirrojo con la madeja a la espalda no quiso atender a razones y paró en seco las excusas y siguió mirando a Rock y a los demás con la mirada perdida y la voz desalmada. No estamos aquí para eso. No te ofendas, shinobi de la aldea de la hoja. Nos vamos. Vámonos. Y Kankuro solo tuvo que estremecerse y tragarse todo el resentimiento ante el suspiro aliviado de su hermana. Después de todo, recibió un puñetazo en la cara y ni siquiera pudo responder de ninguna manera. Cuando Gaara le presionaba, era en contadas ocasiones cuando el titiritero intentaba imponerse ante él. Esto es en gran parte por lo que no le gustaban los niños y por lo que el propio tipo se cabreó tanto cuando Konohamaru voló descuidadamente hacia él. Todo porque cada día Kankuro tiene que sentirse intimidado por alguien obviamente más joven. ¿Ni siquiera un hombre? Rock sonrió satisfecho, aunque conocía y recordaba los nombres de los genin de la aldea de la arena, y el contacto era contacto y había que respetarlo por decencia y futuras relaciones. Cierra interrogación. ¿Así que estás interesado en nosotros después de todo? Temari se volvió hacia Lee en un instante, obviamente sin disimular la curiosidad que sentía por él. Y a Rock no le hizo mucha gracia, ya que la mirada poco amable de Tenten le quemaba la espalda. Soy el Gaara de Santfal. Él es Kankuro y ella es Temari. Somos de la aldea de la arena oculta. Yo también estoy interesado en ti. ¿Cómo te llamas? Respondí y pregunté al viejo de una cola, Sukaku Oibichi, que llevaba una cola dentro. Rock Lee. Comenzó una mirada entre ellos. Gaara y Rock se quedaron mirando sin apartar la vista, como si buscaran algo a lo que agarrarse. Lee podía ver a través del pelirrojo, pero solo por su conocimiento del canon. ¿Qué veía Gaara en él exactamente? Esa era la pregunta que interesaba al aprendiz Maito Gai. Siempre había sentido curiosidad por lo que los demás pensaban de él, pero, por supuesto, no podía leer la mente. Sin embargo, para cuando los genios de la aldea de la arena se hubieron marchado, el muchacho amedrentado ya sabía qué pregunta quedaría flotando en el aire a continuación. ¿Qué era? Y Tenten no tuvo miedo de expresarlo, mirando a Rock con sus bonitos ojos marrones. Dijeron que venían de otro pueblo, pero ¿realmente está permitido? Normalmente hay un evento antes de eso. Sakura habló en voz alta pensativa, su turno también tenía una pregunta como esa. Muy bien, voy a responder a esas dos preguntas de inmediato.
Gaara y yo nos estábamos probando el uno al otro. Una rivalidad de carácter. Y definitivamente es del tipo peligroso. Es mejor que te mantengas alejado de él cuando yo no esté. Bueno, él está aquí con su equipo porque el examen Chunin está a punto de comenzar. Varios shinobi de otras aldeas se han reunido aquí y ya están caminando por los alrededores, y algunos de ellos pueden ser agresivos con ustedes, así que tengan cuidado, explicó Lee por la situación, dirigiéndose al equipo número 7, más específicamente a Sakura, quien en realidad no apreciaba tal cosa, mirándolo aún con una mirada dolida por aquellas pasadas humillaciones de su amado, Sasuke Uchiha. Sin embargo, sinceramente, a Roku le importaba un bledo ella y su actitud hacia él. Mientras tanto, el tercer Hokage tenía a los Chunin y a los Jonin de Konoha reunidos en una de las salas de su residencia, mientras Kakashi, Kurenai y Asuma permanecían en el centro. Gai seguía al margen, pero se limitaba a escuchar. Pero fue a estos tres a quienes Hiruzen había preguntado sobre la participación de sus propios alumnos en el próximo examen Chunin. Y cuando recomendaron con confianza a sus genin, muchos tuvieron sus dudas al respecto. Especialmente Iruka Umino. Hokage-san, déjame decirte algo. Sus alumnos también fueron alumnos míos hace poco, y aunque todos son licenciados con talento, pero creo que es demasiado pronto para que participen. Kakashi, eres un shinobi experimentado y deberías entenderlo como nadie. Me convertí en Chunin a una edad muy temprana, fue la respuesta de ataque a eso. Pero eso fue en otra época y ese eras tú. Pero Naruto no es así. Va a ser aplastado allí. Iruka discrepó sin ambajes, obviamente muy preocupado por sus antiguos alumnos, en especial por la rubia malcriada. A partir de ahora son mis subordinados. Y yo decido todo. Y tengo fe en que a Naruto le irá bien. Aunque si fracasan, al menos se pondrán a prueba. No hay que tener miedo de las pruebas y las dificultades. Al contrario, deberían encontrarse de buena gana cara a cara, dijo Kakashi y sus argumentos parecían bastante férreos, de modo que Iruka no tuvo más respuesta que apretar los puños. Dices las cosas correctas, Kakashi. Pero me tomé mi tiempo con mis alumnos, aunque entonces sabía que Rock lo haría muy bien en este examen. Aunque ahora confío aún más en él. En fin, piénsatelo bien. No hay necesidad de apresurarse, aún tienen tiempo de sobra, insertó Maito su palabra de peso, dirigiéndose tanto a su antiguo compañero como a Asuma y Kurenai. Pero al final fue naturalmente Hiruzen, cuya declaración ya sonaba como una orden. Iruka, si estás tan inseguro con Naruto y los demás, podemos hacerles un examen preliminar, y si lo suspenden, definitivamente no participarán en el próximo examen Chunin que se celebrará dentro de una semana. ¿O sí? Y entonces Umino ya se vio obligado a aceptarlo y a calmarse. Y una vez solucionado esto, todo el mundo podría dispersarse con unas palabras de ánimo. Sin embargo, ese fue el final de la discusión. Aún así, tuvieron mucho que ver con la organización del propio examen. Aunque ya se había decidido que la primera parte, la escrita, correría a cargo de Ibiki Morino, y la segunda, con el bosque de la muerte, de Anko Mitayashi. La tercera parte, como se conoce a las batallas uno contra uno, estará organizada por Gekko Hayate. Los tres Tokubetsu Jonin, en los que siempre se puede confiar y que nunca antes han fallado a su aldea. Capítulo 81, otra vez. Había llegado el día del examen Chunin. Era un acontecimiento importante y todos los shinobi errantes de las demás aldeas ya se habían reunido en el lugar. Lo importante era llegar antes de las 3 de la tarde al 301 Academy Auditorium. Y lo que es más importante, si al menos un genin del equipo se negaba a participar, entonces no se permitía la participación de absolutamente nadie. Sin embargo, el equipo número 3 ciertamente no se enfrentó a tal condición. Los tres estaban tan preparados como siempre, ya que todo llegaba a este acontecimiento y todo había llegado a este acontecimiento. Solo tenían que discutir algunas cosas entre ellos y acercarse a la academia. ¿Vamos a contenernos?, preguntó Neji a sus compañeros de armas. ¿No lo harás? En parte sí. Tengo una técnica de 8 puertas y si la uso, podría destruir toda la academia en una colisión con alguien, y ese alguien definitivamente tendrá que ser colisionado, le respondió Rock, él mismo mirando hacia el cielo azul sin nubes. En verano, el sol brillaba como de costumbre, cegándole los ojos, pero eso no tenía nada de malo. Al contrario, los rayos del sol no hacían más que añadir color a una Konoha tan verde. Bien, asintieron Neji y Tenten, asimilando al tipo que ya estaba firmemente establecido como el líder de su equipo y no había ningún problema con eso, porque nadie era más perfecto que Lee para ese papel. De acuerdo. Vámonos.
Aunque lleguemos a tiempo, será mejor que lleguemos pronto al auditorio. Tal vez conozcamos a gente interesante, como el equipo de Naruto o ese equipo de Gaara de la aldea de la arena, dijo Rock a continuación, tomando la mano de Tenten y apretando con fuerza su suave palma. Que eran pareja, tal vez, ya estaba acostumbrado. Ya era hora. Neji se adelantó inmediatamente, dejando a la pareja detrás de ellos. De esta forma, Rock y Tenten podrían hablar entre ellos hasta cierto punto mientras caminaban hacia la academia. Aún así, se mantuvo la atmósfera romántica. Pero los dos se dieron cuenta de que ya no habría lugar para nada parecido en el próximo examen. Solo quedaba por delante una rivalidad de equipos que se prolongaría durante más de un día. Y por eso la chica hizo lo que llevaba tanto tiempo queriendo hacer pero no se decidía. Rock. Tenten dijo su nombre en un tono muy serio y cuando Lee se detuvo, volviéndose hacia ella, le dio al chico un rápido beso en la mejilla, seguido de un parpadeo de rubor y desvió la mirada. Y Rock incluso se quedó mudo durante un rato cuando su amante, una vez más, hizo su movimiento primero y fue sorprendente. Tenten, ganemos. Pero si no podemos, prométeme que no te enfadarás demasiado y que seguirás entrenando para hacerte más fuerte. No sé cómo saldrá, pero cuídate. Yo, por mi parte, intentaré protegerte a ti y a los demás. Neji, Naruto. Lucharé por ellos si es necesario, y lucharé por ti. Eso es más o menos para lo que he estado entrenando todo este tiempo, soltó Rock con un discurso sincero, colocando las dos manos sobre los hombros de la chica mientras la miraba directamente a sus ojos marrones con los suyos negros sin fondo. Y a Lee no le importó si tal cosa probablemente sonaba vergonzosa o incómoda de sus labios, simplemente dijo lo que tenía en el corazón. Gracias, respondió Tenten con un brillo sentimental en los ojos. Parecía conmovida. Ya dentro de la academia, el equipo número 3 caminó junto por el pasillo hasta las escaleras. Pasos suaves y confianza absoluta. Así se podría describir a este grupo a primera vista. Y Rock lo completó todo con su look. Cejas gruesas y ojos claros bajo ellas. Una figura alta, que combina a la vez delgadez y musculatura. Un aura fuerte y densa. Detrás de él, la bella y atractiva Tenten con su característico peinado de 2 mechones, y el impasible Neji Hyuga, que tenía un Byakugan en lugar de sus ojos habituales, haciendo que los demás se estremecieran con su indiferencia. Su camino lindaba con el aula 301, donde tendría lugar la primera parte del examen, que sospechosamente estaba situada en la primera planta, aunque en realidad debería estar en la tercera. Pero a la multitud allí reunida poco le importaba. Por alguna razón, las puertas del auditorio estaban bloqueadas por 2 figuras bajitas de unos genin muy jóvenes con el protector de la aldea de la hoja, que expulsaron agresivamente a todos y dijeron que simplemente no estaban preparados para participar. Evidentemente, la confusión era inevitable y el equipo número 3 también se vio envuelto en ella, literalmente. Excepto que Rock, francamente, no quería perder el tiempo. Ni siquiera intentes pasar por ahí. Todavía no es el auditorio 301. La clase 301 está en la tercera planta y nosotros en la segunda. Es solo una ilusión frente a ti. De nada, dijo Lee en tono despreocupado y Neji reaccionó a sus palabras activando su Byakugan, empezando a ver literalmente a través de las paredes. Sí, es una ilusión, dijo el torpe Uga, que tenía el Byakugan en su poder. Sin embargo, los 2 inflexibles genin disiparon esa ilusión en un segundo, doblando el sello de su mano y mostrando una sonrisa de satisfacción en su rostro. En definitiva, un control rutinario, como se dieron cuenta rápidamente los presentes. Y estos cheques estaban aparentemente por todas partes. Bien hecho. Ahora vayan al tercer piso y no lleguen tarde, dijeron los 2 tipos que los seguían, claramente bajo la técnica de la reencarnación, por lo que se agolparon aún más en las escaleras. ¿Cierra interrogación? No lo entiendo. ¿Qué pasa, Dante Bello? Se preguntó en voz alta el rubio que apareció con Sasuke y Sakura, mirando a su alrededor a los genii parlanchines que abandonaban bruscamente el primer piso de arriba. Este tipo de cosas eran extrañas. No mucho, la verdad. Estos tontos estuvieron parados afuera del aula equivocada todo el tiempo, mirando la puerta, le sonrió Rock, saludando a Naruto y a su equipo con una inclinación de cabeza. Ja, 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 qué idiotas. Uzumaki rió, complacido y atraído por el hecho de que hubiera gente más estúpida que él. Pero eso era una cuestión de opinión, por supuesto. Al final es muy difícil encontrar una persona más estúpida que Naruto en la realidad cotidiana. En combate y entrenamiento siempre ha demostrado una excelente inteligencia táctica. Por fin había llegado el examen Chunin.
Puedo pelear contigo ahora. Sasuke se adelantó, obviamente dirigiéndose a Lee, una antigua promesa que la morena nunca olvidó. Y aunque el chico no estaba particularmente contento con la forma en que estaba yendo su entrenamiento con Kakashi, todavía quería probar suerte en una batalla contra Rock. Después de todo, Uchiha se había enfrentado cara a cara a shinobi poderosos como Zabuza y Aku, por lo que creía tener una gran ventaja sobre el Zeji junto en ese aspecto. Más tarde, respondió Rock de manera descomplicada, agitando la mano con pereza, pero fue interceptado enérgicamente por un Sasuke demasiado serio, que tenía un Sharingan escarlata brillando involuntariamente en sus ojos con un tomoe en un ojo y dos tomoes en el otro. Aunque el pasillo de la academia no es el lugar más conveniente para luchar, pero estoy dispuesto a hacerlo de todos modos. Así que acepta amablemente mi reto y deja de huir de mí tan vergonzosamente y de espantarme como si fuera una mosca molesta. Y aún no se ha emitido una declaración más seria dentro de los muros de la academia. Y el hecho de que los demás ya se hubieran trasladado a la tercera planta y no hubiera nadie a su alrededor no hacía sino aumentar la atmósfera de penumbra y distanciamiento. Alguien quería pelea aquí y ahora y la determinación de la morena se exhibía con toda su fuerza. ¿Qué elegiría Rock al final? ¿Se irá con el equipo o aceptará el reto? Sasuke. Naruto estaba a punto de preocuparse por su compañero de equipo, pero la áspera voz de Lee lo interrumpió ya en el nombre. Lo siento, Sasuke. En otra ocasión, los dos dedos de Rock temblaron visiblemente como si vibraran y se estrellaron directamente contra la frente del aturdido y confuso portador del Sharingan. Inmediatamente quedó desconcertado y sus ojos se oscurecieron durante unos segundos, y de no haber sido porque Sakura lo agarró por el hombro a tiempo, habría caído definitivamente de bruces contra el suelo. Naturalmente, Sasuke se encontró en un estado de estupor. La cortina de horribles recuerdos se abrió, y ya no eran los dedos de Rock los que temblaban, sino la figura de la morena del equipo número 7. Y Lee, sin prestarle atención al comportamiento del tipo, se alejó con Tenten y Neji hacia el tercer piso para que por fin pudieran llegar a esa aula 301. Quizá ya se habían retrasado más de lo que podían. Y Rock comprendía el deseo de Sasuke de luchar contra él, después de todo él mismo había provocado a menudo al chico, pero el discípulo de Maito Gai no le veía sentido todavía. El Uchiha no estaba lo suficientemente maduro para luchar contra él, solo dos gigantes Tomoe para demostrarlo, y no tenía ninguna técnica de golpeo que utilizar, por lo que haría de sparring con el Uchiha por el momento, hasta que el Uchiha hubiera madurado un poco más mental y físicamente. Y ya en la sala 301 había un montón de competidores de diversa índole. Muchos equipos de diferentes pueblos. Y todos se miraban como enemigos. Solo un hombre adulto con gafas sonreía amablemente a todos los que encontraba. Yakushi Kabuto. El espía definitivo de Orochimaru. Salvo que este último no aparecía por ninguna parte, por suerte o por desgracia. Pero vio a un trío de la aldea del sonido, también enviado por la serpiente. Aquellos, además, miraban a todos con una mirada despiadada, como si quisieran que les cortaran el cuello ahora mismo. La atmósfera perfecta para el caos, fue todo lo que Rock pudo pronunciar en un lugar como este con un suspiro. Son tan poco generosos, ¿verdad? Muchos de ellos parecen más bandidos que shinobi. Susurró Tenten, pero algunos de ellos la habían oído, los ninja de la lluvia vestidos con harapos raídos, pero Lee les dirigió una mirada lo bastante elocuente como para no interrumpirlos. Son basura, así que no te preocupes, susurró Neji, sin acercarse a ellos en voz alta, a lo que Rock rió y le dio una palmada en el hombro. Solo estaba siendo amistoso. A Lee le gustó mucho la franqueza y la indiferencia de Yuga. Y detrás de ellos, las siluetas de los recién llegados del equipo 7, del equipo 8 y del equipo 10 ya asomaban por las puertas.